¿Y si te dijera que el récord más brutal de la historia del maratón no fue solo una hazaña, sino una señal de que algo cambió para siempre? ¿Cómo puede un ser humano correr 42 kilómetros a un ritmo que antes parecía imposible y hacerlo tan pronto? ¿Por qué ese día muchos aplaudieron y otros guardaron silencio? ¿Por qué este récord no encaja con nada de lo que habíamos visto antes? Hoy no vamos a hablar solo de velocidad. Hoy vamos a hablar de límites, de tecnología, de decisiones incómodas. Porque para entender este récord, hay que mirar más allá del cronómetro. Y hay 5 claves que explican por qué el maratón ya no volvió a ser el mismo. Y la última, es la que más divide al mundo del running. 2 horas ya no eran solo un número. Eran una frontera mental. Una barrera que separaba lo humano de lo imposible. Y entonces, en Chicago, esa frontera se rompió. Un corredor no bajó unos segundos el récord del mundo. No lo ajustó. No lo rozó. Lo destrozó. Correr 42 kilómetros en 2 horas y 35 segundos no es una mejora normal. Es un salto que no sigue la lógica histórica del maratón. Durante décadas, los récords habían avanzado con cautela. Pequeños pasos. Progresiones lentas. A veces pasaban años sin cambios reales. Pero esto fue distinto. La diferencia con el récord anterior no fue simbólica. Fue enorme. Tan grande que rompió todos los modelos de progresión conocidos. Y lo más inquietante no fue el tiempo final. Fue la forma. No hubo derrumbe en los últimos kilómetros. No hubo un corredor sobreviviendo al dolor. No hubo ese final clásico de sufrimiento extremo. Hubo control. Hubo estabilidad. Hubo una sensación extraña de que el ritmo nunca se salió del guión. Demasiado limpio. Demasiado constante. Y ahí es cuando el récord dejó de ser solo una celebración, y se convirtió en una pregunta incómoda para todo el mundo del running. Porque este no fue solo el día en que cayó un récord. Fue el día en que muchos se preguntaron si el maratón había cambiado para siempre. Y para entender por qué ese día marcó un antes y un después, hay que empezar por la primera clave. Clave 1, el ritmo imposible. La primera clave no está en el tiempo final. Está en cómo se corrió la carrera. Porque este récord no se construyó desde el principio. Se construyó desde la segunda mitad. Kiptum pasó la mitad del maratón en poco más de una hora. Un paso rápido, sí. Pero controlado. Nada parecía fuera de lo normal. Y entonces llegó el momento donde el maratón suele romper a todos. Después del kilómetro 30. Ahí es donde las piernas pesan. Donde el ritmo cae. Donde incluso los campeones empiezan a sobrevivir. Pero ese día ocurrió lo contrario. En lugar de frenar, aceleró. Del kilómetro 30 al 35 corrió más rápido que nunca antes visto en un maratón. No fue un ataque corto. Fue un tramo largo, sostenido y demoledor. Y lo más inquietante llegó después. En los últimos 10 kilómetros, cuando el cuerpo debería estar al límite absoluto, Kiptum no se descompuso. No hubo caída brusca de ritmo. No hubo gestos de colapso. No hubo ese final agónico que todos esperan. Cerró la carrera más rápido que la empezó. La segunda mitad fue más veloz que la primera. Eso, en un récord del mundo de maratón, es extremadamente raro. Porque el maratón no premia la valentía. Premia la resistencia al desgaste. Y ese día, el desgaste no apareció donde siempre aparece. Cuando miras esos últimos 10 kilómetros, la pregunta ya no es qué tiempo hizo. La pregunta es, ¿cómo pudo seguir corriendo así cuando todos los modelos dicen que debería estar cayendo? Y cuando el ritmo cuenta una historia que no encaja con lo conocido, es cuando empiezas a buscar la segunda clave. Clave 2, el contexto perfecto. ¿O demasiado? La segunda clave no está en las piernas, está en el contexto. Porque los récords no se corren en el vacío. Se corren en un escenario muy concreto. Chicago no es un maratón cualquiera. Es rápido. Es plano. Está diseñado para correr deprisa. Pero eso, por sí solo, no explica lo que pasó. Ese día, todo salió perfecto al mismo tiempo. El recorrido. La temperatura. La ausencia de viento decisivo. El ritmo inicial. Nada obligó a improvisar. Nada forzó errores. Y en el maratón, eso es oro puro. Kiptum no tuvo que corregir la carrera sobre la marcha. No tuvo que salvar un mal comienzo. No tuvo que pagar un exceso inicial. Todo fluyó exactamente como estaba previsto. Y cuando un atleta corre una carrera así, el cuerpo no entra en modo supervivencia. Entra en modo eficiencia. Eso explica por qué no vimos los altibajos habituales. ¿Por qué el ritmo fue tan estable? ¿Por qué la segunda mitad fue tan fuerte? Pero aquí viene la parte incómoda.
Porque rara vez un récord del mundo ocurre con tantos factores alineados a la vez. Normalmente hay viento, o calor, o un error de cálculo, o un pequeño desastre que hay que gestionar. Aquí no. Aquí todo encajó demasiado bien. Y cuando el contexto es tan perfecto, el récord deja de ser solo talento. Se convierte en la suma exacta de preparación, entorno y ejecución absoluta. Eso no le quita mérito. Pero cambia la lectura. Porque este récord no fue solo una actuación individual extraordinaria. Fue una carrera diseñada para llevar el cuerpo humano al límite, sin que el límite apareciera donde siempre aparece. Y eso nos lleva directamente a la tercera clave. Clave 3, tecnología y preparación. La tercera clave no está solo en el talento. Está en la nueva forma de preparar el maratón. Porque el cuerpo de Kiptum no apareció así por casualidad. Detrás de ese récord hay una combinación que hace 10 o 15 años no existía. Entrenamientos mucho más precisos. Control absoluto del ritmo. Sesiones diseñadas para correr rápido, durante mucho tiempo. Ya no se entrena solo para resistir. Se entrena para sostener ritmos extremos sin romperse. A eso se suma una preparación milimétrica del día de carrera. Nada improvisado. Nada dejado al azar. Cada tramo pensado. Cada decisión tomada antes de salir. Y luego está la tecnología. Zapatillas que devuelven energía. Materiales más ligeros. Economía de carrera optimizada al límite. No hacen correr solas. Pero reducen el coste de cada zancada. Y cuando repites esa zancada miles de veces, el ahorro se acumula. Eso explica algo clave. ¿Por qué Kiptum podía mantener el ritmo cuando otros, con el mismo talento, empiezan a pagar el precio? No porque sufriera menos, sino porque gastaba menos energía por kilómetro. Aquí no estamos hablando de trampa. Estamos hablando de evolución. El problema es que esta evolución avanza más rápido que nuestra percepción del límite humano. Y cuando juntas un atleta excepcional, con una preparación moderna, y con una tecnología que empuja el rendimiento sin romper las reglas, aparecen marcas que parecen irreales. Y eso abre un nuevo debate. Porque si esta es la nueva normalidad, el maratón que conocíamos empieza a quedarse atrás. Clave 4. La evolución que no se veía venir. La cuarta clave no está en una carrera. Está en la velocidad a la que ocurrió todo. Porque Kiptum no llegó a este récord tras una década dominando el maratón. Llegó demasiado pronto. En muy pocas carreras pasó de promesa a romper la historia. Sin fases largas de adaptación. Sin años de aprendizaje público. Normalmente, los grandes campeones siguen un camino reconocible. Primeros maratones irregulares. Algún error caro. Algún día malo. Aquí no. La progresión fue demasiado rápida y demasiado limpia. Cada maratón fue mejor que el anterior. Cada uno a un nivel que ya sería histórico para la mayoría. Y lo inquietante es que no hubo señales de techo. No vimos estancamiento. No vimos una meseta clara. No vimos ese momento en el que el cuerpo dice hasta aquí. Al contrario. Cada carrera sugería que el límite aún estaba más lejos. Eso rompe todos los patrones conocidos del maratón moderno. Porque este deporte suele castigar la prisa. Y aquí, la prisa fue recompensada. Y cuando una progresión no se parece a ninguna otra anterior, el récord deja de ser solo una marca excepcional. Se convierte en una anomalía histórica. No porque sea imposible, sino porque llegó antes de lo que el deporte estaba preparado para entender. Y eso hace que la pregunta ya no sea si este récord fue legítimo. La pregunta es, ¿qué habría pasado después? Porque todo indicaba que esto no era el final del camino. Clave 5, el día que el maratón cruzó una línea. La quinta clave no está en el pasado. Está en el futuro que abrió ese día. Porque este récord no solo cerró una carrera. Abrió una pregunta que el maratón todavía no ha respondido. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando todo se alinea? Durante años, el maratón fue una batalla contra el desgaste. Gestión del dolor. Supervivencia. Resistir cuando el cuerpo pide parar. Pero en Chicago vimos otra cosa. Vimos un maratón corrido desde la eficiencia. Desde el control. Desde la ausencia de colapso. Y eso cambia el significado del esfuerzo extremo. Si el récord se bate sin el derrumbe final, si los últimos 10 kilómetros no son una caída sino una aceleración, entonces el límite ya no está donde creíamos. Y eso obliga a replantear muchas cosas. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se interpreta el sufrimiento? No significa que el maratón sea fácil.
significa que está entrando en una nueva era. Una era donde los récords no caerán por casualidad. Caerán porque el deporte ha aprendido a empujar el cuerpo sin romperlo. Y ahí está lo más inquietante. Porque si esto fue posible una vez, puede volver a hacerlo. Y quizá, la verdadera pregunta no sea si este récord fue el techo, sino si fue solo el principio. Y por eso, más de 2 años después, este récord no se recuerda solo por el número, se recuerda porque cambió para siempre la conversación sobre el maratón, y el mundo del running aún está intentando ponerse al día. Han pasado más de 2 años desde aquel día en Chicago. 2 años desde un récord que no solo hizo historia, sino que dejó preguntas abiertas. Porque Kelvin Kiptum no solo corrió más rápido que nadie. Corrió de una forma que cambió como entendemos el maratón. No sabemos hasta dónde habría llegado. No sabemos cuántas barreras más habría roto. Pero sí sabemos una cosa. Ese día, el maratón dio un paso hacia el futuro. Un futuro donde los límites ya no se rompen por azar. Se rompen por preparación. Por precisión. Y por una nueva forma de correr. Este récord no es solo un número. Es un punto de inflexión. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Crees que este récord marcó el techo del maratón o solo fue el comienzo de algo aún más grande? Te leo en los comentarios. Porque el debate todavía no ha terminado.